Soy el docente Fabio García, adscrito a la Z-Cori de la UNAT. Hoy, 23 de noviembre, me encuentro transmitiendo este encuentro desde la ciudad mitral, desde la ciudad de Pamplona. La réplica se realizará el día lunes a esta misma hora. Si Dios lo permite, estaré desde la ciudad de Ocaña. Sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a tratar la temática concerniente a la unidad 2, trigonometría. Dentro de los objetivos, tenemos el objetivo general de esta CIPA de primera matrícula, anteriormente conocido como B-Learning, el fortalecer las temáticas de la unidad 2, trigonometría, relacionadas con la solución de triángulos rectángulos con la ayuda de recursos tecnológicos, básicamente de software y del programa GeoGebra. Además, tendremos como objetivos específicos la identificación de los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Además, aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos rectángulos por medio de las relaciones trigonométricas básicas. Dentro de las generalidades a tratar en esta CIPA de primera matrícula se encuentran las características de un triángulo, sea rectángulo o oblicuángulo, su debida clasificación, los métodos para resolver los triángulos rectángulos. Además tendremos la solución de triángulos rectángulos por medio del teorema de Pitágoras y la verificación con el software GeoGebra. También lo relacionado a las funciones trigonométricas básicas o relaciones trigonométricas básicas conocidas como seno, coseno y tangente y su correspondiente verificación en GeoGebra. Como generalidades para esta CIPA de primera matrícula, tenemos que, aunque no lo notemos, nosotros dentro de nuestra vida diaria, los triángulos hacen parte. Las formas triangulares están en todo momento y están presentes en edificaciones, en instrumentos musicales, en objetos domésticos, en atracciones mecánicas, solo por nombrar algunos ejemplos. El estudio de este tipo de estructuras le ha permitido al hombre avanzar en varias áreas del conocimiento, como lo son las ingenierías, la ciencia física, la geometría, la astronomía, entre otras. Vamos a conocer las características de los triángulos. Se conoce como triángulo al polígono de 3 lados en el que los puntos comunes a cada un par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene 3 ángulos interiores, los cuales siempre van a sumar 180 grados. Como podemos notar en esta figura del lado izquierdo, en esta lámina del lado izquierdo, tenemos un triángulo, como su prefijo lo indica, tri, son 3, tiene 3 vértices, normalmente se denotan con letras mayúsculas, por ejemplo A, B y C, 3 lados, aquí los tenemos, 3 lados, y internamente se van a formar 3 ángulos. Entonces esas son las características básicas de los triángulos. Como ley general o propiedad general de los triángulos tenemos que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo, sea la clasificación que tenga, sean rectángulos, oblicuángulos, escalenos, acutángulos, siempre sus ángulos internos van a sumar 180 grados. Y esto es una valiosa herramienta que les va a servir para desarrollar los ejercicios de la tarea 2. Supongamos que en esta imagen del lado derecho tenemos que este ángulo vale 30 grados internamente en el vértice A, lo cual se denota el ángulo A, se puede denotar así o se puede denotar así. Tenemos este ángulo B que, supongamos, vale 130 grados, entonces el ángulo B se denota así o se denota así. Y por aplicación de esta propiedad fundamental de los triángulos, de suma de ángulos interiores, tenemos que 30 más 130 serían 160. ¿Quién me puede indicar cuánto tendría de amplitud el valor del ángulo C? ¿Cuánto sería aquí? 20. 20 grados, ¿cierto? Muy bien. 20 grados, ¿por qué? Porque 30 más 20 es 50 más 130 es 80. No puede ser ni 179 ni 181. Tiene que ser exactamente 180 y eso lo van a poder ustedes visualizar cuando ustedes grafiquen y hagan su debida comprobación en GeoGebra. Entonces, esa es la propiedad fundamental que les va a servir para resolver triángulos, rectángulos y triángulos obtusángulos. Vamos a continuar acá entonces.
Como les venía diciendo, hay una clasificación de triángulos. Esto es un recorderis de lo que veían en su colegio cuando nos clasificaban los triángulos dependiendo de dos aspectos, según sus lados y según sus ángulos. Según la longitud de sus lados, como lo tenemos aquí al lado izquierdo, por este lado, tenemos que existen los triángulos equiláteros. Son aquellos triángulos cuyos tres lados miden exactamente lo mismo, son iguales. Entonces, si esto vale 5 centímetros, esto también vale 5 centímetros y esto también vale 5 centímetros. Como característica que podemos añadir a estos triángulos equiláteros es que si tenemos tres lados iguales, van a formar tres ángulos iguales. Y como sabemos que la suma interna son 180 grados, lo dividimos en tres ángulos idénticos, congruentes, esa palabra se utiliza mucho en geometría, congruente quiere decir exactos, iguales, vamos a obtener ángulos de 60 grados. Entonces, cada vez que pues, nos hablen de un triángulo equilátero, automáticamente ustedes tienen que relacionarlo con dos aspectos, tres lados iguales y a la vez los tres ángulos siempre van a ser de 60 grados, sin importar la longitud. Pueden tener 5 centímetros, 5 metros, 5 kilómetros, 20 centímetros. Independientemente de la longitud, siempre va a ser un ángulo de 60 grados en los equiláteros. Continuando con la clasificación, tenemos los triángulos isósceles. Aquí los prefijos el lenguaje se relaciona mucho con la matemática, ¿no? Saber los prefijos x igual, iso, también tiene que relacionarse con igual, pero en los isósceles van a haber solamente dos lados iguales. Entonces, supongamos que acá tenemos 10, este vale 10 y este vale 6. Dos lados iguales. Por el hecho de ya tener dos lados iguales, ya podemos decir que es un triángulo isósceles. ¿Qué característica adjunta tiene estos triángulos isósceles? Que van a formar los dos de la base con los lados iguales, van a formar los mismos ángulos. Y no va a ser 60. Puede que sea ángulos relacionados con 60. Supongamos 65. Entonces podemos tener acá 65, 65 y 65. Son idénticos los de la base. Serían 130. Entonces, de hecho, este vendría siendo 50, porque 130 más 50 sería 180. Entonces, esa otra característica, cuando nos hablen de isósceles, dos lados iguales y los dos ángulos internos que forman esos lados iguales con el otro lado, en este caso la base, siempre van a ser idénticos. Ahora, como tercer tipo de clasificación acá, tenemos los triángulos escalenos. Los triángulos escalenos son aquellos triángulos que no tienen ningún lado igual. Ninguno de sus tres lados son iguales. Entonces, supongamos que acá tenemos, por ejemplo, 7, acá tenemos 9 y aquí tenemos 10. Esos son los triángulos escalenos. Pero sin importar la forma que tengan los triángulos, la longitud de sus lados, siempre la sumatoria de los ángulos internos siempre va a ser 180. También quiero decirles lo siguiente, los ángulos en los libros de trigonometría históricamente siempre se han representado con letras del alfabeto griego. Tenemos alfa, tenemos beta, tenemos gamma, tenemos el ángulo teta, tenemos el ángulo épsilon, también lo podemos tener. Entonces son letras que también sirven para identificar, denotar o es una nomenclatura utilizada en los triángulos independientemente de su forma. Entonces quisiera en este momento pues preguntarle si queda claro la clasificación según sus lados, por el lado acá izquierdo. ¿Queda claro? ¿O hay alguna inquietud? Ok. Bueno, según sus ángulos, entonces, según sus ángulos y en la tarea que ustedes están afrontando, la tarea número 2 de trigonometría, se utiliza mucho esta clasificación. Sobre todo este es para el ejercicio 3, este es para el ejercicio 4 y este el 5. O sea, el 4 y el 5 serían las dos últimas clasificaciones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el triángulo rectángulo. Su prefijo recto, acá rectángulo, hace alusión al ángulo que mide exactamente 90 grados, ni 89 ni 90.5, es exactamente 90 grados y está dibujado aquí. Sucede que en los libros de trigonometría normalmente se colocan con un cuadrito y no es necesario colocarle 90 grados porque ya se hace pues alusión de que es un ángulo recto. Mide 90 grados, por tanto, se quedan dos ángulos que sumados, los otros dos ángulos sumados también tienen que dar 90, porque 90 más 90 nos daría la regla general de la suma interna de 180 grados. Entonces podemos tener aquí uno de 40
y este entonces obviamente tendría que ser de 50, sin importar si el triángulo lo colocan así de cabeza o lo colocan en cualquier posición, desde que les dibujen este símbolo, quiere decir de que es un ángulo recto, mide 90 grados exactos. Ahora, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo son de la familia de los oblicuángulos. Entonces, ustedes se van a encontrar en la tarea 2 con el ejercicio 4 que le dicen de acutángulos y aplican la ley del seno, y obtusángulo y aplican la ley del coseno, ¿sí? Entonces, esos dos tipos de triángulos, los acutángulos, su prefijo acuta significa agudos. Recordemos que nos decían que los ángulos agudos son aquellos cuya amplitud es menor a 90 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 89 grados, 89.9 grados todavía son considerados ángulos agudos, menores de 90. Y en contraposición, los triángulos obtusángulos son aquellos cuya amplitud, abertura es mayor de 90, pero sin incluir 90, pero menor de 180, sin incluir 180. Entonces podemos tener acá, en este acutángulo podemos tener, por ejemplo, 50, 70, serían 120 y este sería 60. Los tres ángulos internos son agudos, son menores de 90, los tres ángulos internos. Y el obtusángulo es mayor de 90, menor de 180. Entonces podemos tener acá este que vale 130 y este puede valer, por ejemplo, 30, sería 160, llevamos 160 y este vale 20, 180. Entonces esa es la clasificación según sus ángulos. ¿Alguna pregunta acerca de esta clasificación? ¿O todo claro? Pueden abrir sus micrófonos cuando ustedes gusten. Bueno, entonces continuando tenemos lo siguiente. Debido al tipo de clasificación que ustedes le den a un triángulo, existe un método de solución. Y ese método no va a tener aplicación o aplicabilidad a los otros ejercicios, a las otras clasificaciones. Entonces, resolver un triángulo, cuando ustedes, apreciados estudiantes, le digan resuelvan un triángulo, lo que le están diciendo de otra forma, de alguna forma, es que ustedes tienen que hallar la longitud de los tres lados y la amplitud de los tres ángulos. Son 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. Eso es resolver un triángulo. Y para resolver un triángulo existen reglas, leyes, métodos, relaciones, teoremas, ¿sí? Propiedades, las cuales se presentan en esta lámina que les estoy proyectando. Teniendo en cuenta que su herramienta básica, su insumo básico, su materia prima, va a ser la sumatoria de los ángulos internos, que es 180 grados, sin importar qué tipo de triángulo tengamos. Entonces, acá tenemos las dos familias de los triángulos rectángulos y la familia de los oblicuángulos. Incluso esos oblicuángulos en la red de cursos se nos recalca que los tutores que ustedes tienen asignados están realizando CIPA, ¿sí? Los círculos de integración y participación académica y social. Entonces, en eso es donde están aclarando y están de pronto profundizando más acerca de la ley del seno y la ley del coseno. En cuanto a los triángulos rectángulos, se aplica el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Aquí entra la del seno, la del coseno y la tangente. Y para ustedes resolver oblicuángulos se aplica la ley del seno y la ley del coseno. Hay ejercicios que solo se puede resolver por ley del seno, otros que solo se pueden resolver por ley del coseno, y hay algunos que pueden ustedes visualizar y determinar que se pueden resolver a la vez, o por la ley del seno y por la ley del coseno, una especie de combinación. Sí, unos elementos se pueden aplicando la ley del seno, pero para otros se necesita la ley del coseno. Como los que están en la guía, realmente el ejercicio 4 se aplica toda la ley del seno, no necesita la ley del coseno, y el ejercicio 5 sí, estrictamente aplicabilidad de la ley del coseno. Esa sería pues la especie de clasificación de los métodos o reglas, ¿sí? Por ejemplo, si el rectángulo, a un triángulo rectángulo, yo nunca, jamás podría aplicarle una ley del seno, una ley del coseno. Y lo mismo sucede con los oblicuángulos. Si tengo un acutángulo, tengo un obtusángulo, pues yo no pretendería aplicarle un teorema de Pitágoras o unas razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, hacer esa clara distinción, diferenciación de esto, apreciados estudiantes. ¿Alguna pregunta? Quisiera que participaran, que interactuaran, ¿sí? Esto también es en apoyo para las CIPAs de sus tutores, ¿sí? Vamos a aclarar dudas. La idea es que ustedes vayan avanzando en la realización
de su tarea 2. Gracias, profe. Está muy interesante la explicación. Listo, continuamos entonces, gracias. Bueno, acá entonces vamos a hacer una explicación brevemente del contexto de lo que es un triángulo rectángulo. Eso también es en forma de recordar conceptos previos con los que ustedes llegan a abordar este curso. Un triángulo rectángulo, antes de ver el teorema de Pitágoras, vamos a ver de qué se trata. Un triángulo rectángulo, como su nombre lo dice, es aquel que posee uno, ¿no? Solamente un solo ángulo recto de 90 grados, como el que se muestra aquí en la figura. Entonces aquí vamos a recordarles cómo se llaman los lados de los triángulos, según en un triángulo rectángulo, ¿no? Si nosotros tenemos que este es el ángulo recto, el lado opuesto, que está en diagonal, es lo que se llama hipotenusa. Y los dos lados que forman el ángulo recto, acá los estoy resaltando, este y este, se llaman catetos. Ahora, yo les digo, en los libros de trigonometría y matemáticas y el álgebra también se familiariza mucho el uso de esta nomenclatura. Los catetos se simbolizan con la letra A y B, sin importar que si esta es A o el otro es B, yo puedo tener aquí A y acá B, eso no tiene ninguna relevancia. Pero la hipotenusa se deja con la letra C. Es fundamental y es esto muy importante trabajar aquí con la letra C. ¿Por qué? Porque a partir de esta nomenclatura que yo les estoy dando va a salir lo que es el teorema de Pitágoras, que lo vamos a ver ahorita seguidamente. Entonces, esa sería lo fundamental de distinguir un triángulo rectángulo, sin importar, como les decía ahorita anteriormente, si lo colocan de cabeza. Por ejemplo, tenemos acá un triángulo rectángulo. El lado que está diagonal a este ángulo recto se llama hipotenusa y los otros se llaman catetos. Catetos, aquí lo llaman cateto 1, cateto 2, C1, C2, en los libros normalmente con la letra A y la letra B. ¿Y quiénes son los catetos? Los que forman el ángulo recto. ¿Qué relación hay? De pronto esto poco se explica en el colegio. Hay un triángulo famosísimo, triángulo rectángulo en las matemáticas, en la trigonometría, que es el triángulo 3, 4, 5. Se llama 3, 4, 5 porque esto vale 3, esto vale 4 y la hipotenusa vale 5. Resulta que hay una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Resulta que si yo comparo cada uno de los catetos, sea A, B o cateto 1, también llamado cateto, y el cateto 2, con la hipotenusa, siempre van a ser menores. En este caso, si yo comparo el 3 con el 5 es menor y se cumple que el 4 es menor que el 5. Pero si yo tengo el 5, que es la hipotenusa, siempre va a ser la suma de los dos catetos va a ser mayor que esa hipotenusa. Es decir, si yo tomo el 4 más el 3, esa hipotenusa en comparación con la suma de los catetos siempre va a ser menor. O dicho de otra manera, siempre la suma de los catetos va a ser mayor que la hipotenusa. Entonces, para tener en cuenta, cuando ustedes estén resolviendo un ejercicio de un triángulo rectángulo y observen que la hipotenusa es más pequeñita que alguno de los catetos, algo quedó erróneo, un cálculo, de pronto la aplicación de una razón trigonométrica, ¿sí? Entonces, pero también lo pueden verificar que si suman los catetos debes dar siempre más que la hipotenusa como tal. Entonces, para que tengan en cuenta ese tip ahí. Bueno, el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, vuelvo y lo proyecto aquí, el área del cuadrado formado por la hipotenusa, y vamos a hacerlo aquí brevemente, si yo formo un cuadrado con la hipotenusa como el que tenemos aquí, este que está aquí quedando en grande, en la hipotenusa, el cuadrado siempre va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, nótese en esa imagen que yo fui ahí orientando, se forma un cuadrado en el cateto 1 y un cuadrado en el cateto 2, que son cateto 1 al cuadrado, cateto 2 al cuadrado. Y si yo los coloco, esos dos, el que tenemos aquí de color verde y el color rosa, y los coloco aquí, nos va a dar exactamente la suma de este que está acá. Ese es el teorema de Pitágoras. Resulta que la fórmula, yo diría la fórmula matriz, la fórmula madre de todo el teorema de Pitágoras es la que tiene ahí en pantalla. La hipotenusa al cuadrado es igual a agarrar un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En la nomenclatura que normalmente se trabaja, nosotros decimos
como sabemos que la hipotenusa es C, C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Teniendo en cuenta que la hipotenusa siempre es C. Entonces, y de acá se desprenden otras fórmulas, porque ustedes quieren dar la hipotenusa solita, deben pasar acá como una raíz cuadrada, deben pasar como una raíz cuadrada, y aquí le sacamos raíz cuadrada a al cuadrado más B al cuadrado, como estoy aquí colocando, copiando. Siempre va a ser más en la mitad, pero si necesitan un cateto, llámese A o cateto B, siempre va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto conocido al cuadrado. Es fundamental conocer, si ustedes necesitan la hipotenusa C, conocer los catetos A y B. Y si necesitan el cateto A, se necesita la hipotenusa C y el otro cateto B. Nótese que cuando son los catetos dentro del radical, aquí es menos, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Eso sería la base conceptual del teorema de Pitágoras. Esto se ve, incluso hoy en día se ve ya en primero de bachillerato, en la relación de los catetos con la hipotenusa al cuadrado. Bueno, vamos a realizar un ejercicio aplicativo del teorema de Pitágoras. Entonces tenemos aquí que las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal de su pantalla. Cuando nosotros vamos a comprar un televisor, ¿sí?, a un almacén de electrodomésticos, nosotros escuchamos que el asesor en ventas nos dice un televisor de 30 pulgadas, de 50 pulgadas, de 80 pulgadas, ¿sí? Pero varias personas desconocen realmente cómo se miden esas pulgadas. Lo que el asesor les está diciendo es la longitud de la diagonal del televisor. No sé si ustedes habían oído eso o conocían eso. Esa es las pulgadas, ¿sí? Normalmente uno pensaría que el asesor nos está hablando del largo o del ancho. No, para nada. Estas son las pulgadas. En este caso tenemos un televisor que tiene estas medidas, 16.5 in. Recordemos que en el sistema inglés las pulgadas se representan con la letra IN y los pies se representan con la partícula FT. Y de alto, este televisor tiene 9,40 pulgadas. Nosotros deseamos averiguar eh, la longitud de esa diagonal, que vendría siendo pues la característica principal de ese televisor que vamos a comprar. En esta imagen que tenemos aquí, hemos sacado el triángulo rectángulo que se formó. Es decir, este triángulo lo voy a extraer aquí. Y yo le doy la nomenclatura que hemos trabajado. Cateto 1, cateto 2, yo podría llamarlo A, B. Dejémoslo aquí como está, cateto 1, cateto 2. Y la hipotenusa la dejan como la letra H. ¿Qué sucede con la letra H? Y voy a hacer un paréntesis acá. Normalmente la H, tanto en matemáticas como en física, como en geometría, se utiliza para alturas, ¿no? Aunque altura no empieza con H, empieza con A. Pero normalmente la altura siempre se relaciona con la H, siempre se relaciona con las alturas. Pero aquí es la hipotenusa. Bueno, aquí sacamos los datos, que también es básico extraer los datos, al igual que en física, en química. Y nos piden, o sea, conocemos el cateto 1, conocemos el cateto 2 y desconocemos la diagonal. Eso es lo fundamental de los datos. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos da el contexto? ¿Qué nos toca calcular? Y otra cuestión fundamental, mirar las unidades de medida. No falta que en un ejercicio por aquí esté en pulgadas y por aquí al que creó ese ejercicio se le dé por colocarle pies. Entonces habría una desproporción y eso sucede también en física. Entonces habría que pasar las dos unidades o pies o las dos unidades en pulgadas o todo a metros o todo a centímetros, ¿sí? Para tener una misma unidad de medida. Eso es fundamental al momento de revisar el contexto problemático. Entonces, continuando, ese sería el paso 1, extraer la gráfica. El paso 2 sería aplicar el teorema de Pitágoras. Tenemos ahí el teorema de Pitágoras. H al cuadrado igual a cateto 1 más al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Reemplazamos, ahí tenemos el reemplazo, 16.5 al cuadrado más 940 al cuadrado. Obtenemos 360,61 pulgadas al cuadrado. Y fundamental que no olviden de que esto pasa como raíz cuadrada, que es lo que vamos a hacer a continuación. Mira. Despejando la incógnita, despejar la incógnita es no dejar la respuesta como h al cuadrado. En mi caso vi algunos estudiantes que estábamos realizando el ejercicio y me dejaron h al cuadrado. No, eso no es en 2 dimensiones. Deben decir nada más el valor de h. Sacan la raíz y obtenemos 18,989, que por aproximación, por eso se coloca el símbolo de aproximación, es 19 pulgadas. Entonces, nosotros lo que vamos a comprar según esas medidas
es un televisor de 19 pulgadas. Entonces, quisiera preguntarle si queda claro el paso a paso. Eso es un paso a paso analítico de un ejercicio. Así resuelven ustedes sus ejercicios y posteriormente lo comprueban en GeoGebra. ¿Me confirman, por favor, si quedó claro? Bueno, entonces vamos. Profe, Sí, disculpe, claro. profe, el 16,5 se multiplica por 16,5, es decir, al Claro, cuadrado más. sí, señor. Cuando una medida esté al cuadrado, quiere decir agarrar esa medida y multiplicarla por ella misma, otra vez. ¿Sí? Y acá, Y ya acá, después se suma con 940, que ha sido también multiplicado por 940. Esa suma da 360,61. Ustedes pueden verificar esto. Si tienen una calculadora a la mano, pueden verificarlo de una vez esto. Y después extrae la raíz, pasa al cuadrado como raíz. ¿Listo? bueno, gracias, profe. Sí, no, con gusto. Si usted tiene, por ejemplo, 5 al cuadrado, lo que le están diciendo es 5 por 5. Si le dicen algo 5 al cubo que no tiene aplicabilidad para nada, es multiplicar 3 veces el 5. Una base y un exponente 3 veces. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tener las medidas, vamos a apuntar las medidas 16,5 y 9,40 y vamos a aplicar un software de demostración, ¿sí? Pero no va a ser GeoGebra, entonces es algo novedoso que la red de tutores está implementando para que ustedes puedan también verificar sus ejercicios, aunque en la guía pues nos piden que sea por medio de GeoGebra. Aquí vamos a aplicar un simulador, un software, un teorema de Pitágoras online. Entonces vamos a esperar un momentico mientras está cargando ya la interfaz. Se llama Teorema de Pitágoras Online. Al finalizar este encuentro yo les voy a pasar este link para que ustedes lo tengan. Es muy novedoso, de verdad, su aplicabilidad. Tenemos el triángulo rectángulo. Hagamos de cuenta que esta va a ser la diagonal del televisor que se llama H, la vamos a calcular y tenemos el valor de A, que es la altura. A nosotros nos decían que la altura era 9,40, entonces aquí voy a digitar 9,40, 9,40, vamos a ver cómo lo reciben, 9,40. Y B, que vendría siendo la longitud de la base de ese televisor, 16,5. 16,5. Y le vamos a dar aquí, vamos a darle a calcular. Entonces, ustedes pueden visualizar que se nos dibujó aquí H, 18,99, que era lo que nos daba analíticamente, aproximaba 19, pero también nos está calculando el valor de esa área, de ese triángulo rectángulo. También nos está calculando el perímetro. ¿Qué es el perímetro? La suma de sus lados. Y nos está calculando el ángulo alfa, que vendría siendo aquí, y el ángulo beta. Pero lo novedoso de este software es que nos explican paso a paso, dándole aquí en ver operaciones, cuáles fueron las fórmulas utilizadas y cómo llegaron a esas respuestas. Entonces ahí podemos visualizar cómo utilizaron el teorema de Pitágoras, cómo aplicaron la fórmula del área, cómo aplicaron el perímetro y cómo calcularon los ángulos con las razones trigonométricas. Y también nos dan otros ejemplos para que pues, ustedes puedan trabajarlos. Entonces, no sé cómo les parece ese teorema de Pitágoras online, ¿sí? Ustedes ahí pueden hallar, tienen que Tutor, tenerlo, sí, sí, dígame. esto, qué pena. Lo que pasa es que, o sea, pues nosotros al momento, digamos que de verificar los ejercicios podemos utilizar esta plataforma porque pues como ahí en la rúbrica es tan exacto que dice que GeoGebra y en mi caso, hablo en mi caso, he tenido como inconvenientes a la hora, digamos que de diligenciar, digamos, algún triángulo respecto a la actividad que nos dejaron. Sí, Sí. o sea, me ha complicado bastante. Sí. Digamos que ya yo tengo pues todos los ejercicios realizados, sino que esa partecita sí me ha costado bastante. Sí, y yo como tutor, pues te entiendo y te voy a hablar desde dos puntos de vista. Como tutor, hoy en día yo veo que hay estudiantes que presentan unos ejercicios excelentes, analíticamente no hay ningún reparo de su desarrollo. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? No me adjuntaron los GeoGebra, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasó? Entonces yo sé que les cuesta trabajo. Eh, Ahora, hablando como exalumno unadista, yo fui exalumno, soy exalumno unadista y hasta el quinto semestre siempre le saqué un poquito el quite a GeoGebra, ¿no? Porque me parecía muy, muy complicado. Yo veía manuales, incluso de 500 páginas y me aterraba eso. Pero cuando ya iba en el sexto semestre, sí o sí tuve que enfrentarlo. Les doy una recomendación, ¿sí? Guíense por tutoriales
por tutoriales que ustedes encuentren, pero recientes, del año 2020 hacia acá. No vayan a buscar cómo graficar un triángulo rectángulo en un tutorial por allá del 2012. Creo que GeoGebra empezó como en el 2010, porque incluso esa interfaz, esas herramientas ya han cambiado. Es un software que se va continuamente renovando. Entonces, yo lo que les pido, bueno, ustedes se pueden comunicar con el tutor. Yo he tenido casos de estudiantes que hacen comprobaciones por estos software, pero lo presentan en GeoGebra, porque es que la rúbrica de evaluaciones y la red de tutores y nuestro director de curso nos pide que nosotros nos vayamos en la calificación por el GeoGebra, ¿no? Pero he tenido casos donde hay estudiantes que presentan y comprueban esto. Lo que pasa es que GeoGebra es más interactivo y tiene más parte gráfica. Como les decía hace un momento antes de iniciar la grabación, si quieren pueden visualizar mi canal en YouTube y ahí hay paso a paso cómo hacer estas simulaciones y estas verificaciones en GeoGebra, ¿listo? Entonces, eso es lo que yo te puedo responder, pero no está de por demás conocer todo esto software. Lo bonito, lo atractivo de esta universidad también son las herramientas tecnológicas que poco a poco, paso a paso y periodo a periodo nosotros vamos adquiriendo, ¿sí? En matemáticas, en otro tipo de asignaturas, vamos avanzando. Y que hoy en día, pues estamos en la era del conocimiento y es una era digital, ¿sí? Entonces, pues hay que pero bueno, es ir adquiriéndolas poco a poco. Eso es lo que yo te puedo decir. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos ese software teorema. Yo se lo voy a compartir al final. Vamos a continuar acá. Tenemos acá un ejercicio que vamos a resolver entre ustedes, apreciados estudiantes, y mi persona como tutor que estoy dirigiendo esta CIPA de primera matrícula. Entonces, ya que se acerca la época de Navidad, entonces nosotros vamos a querer colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de un árbol. Para este trabajo se utiliza una escalera de 3,5 metros, como la que está ahí en esa imagen, de largo, pero la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1,8 metros, como podemos visualizar que ahí se le han colocado las dimensiones. Es posible afirmar que la altura del árbol es. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es que nosotros obtengamos cuánto vale aquí esta altura del árbol. Esta altura del árbol vamos a colocarla como la letra A, va a ser la incógnita, B es 1,8 y C, vamos a colocar la nomenclatura de los libros, que va a ser la hipotenusa. Entonces, lo que buscamos es colocar la estrella acá, ¿sí? Vamos a colocar aquí la estrella. Entonces, es lo que tenemos una escalera de 3,5 metros. Entonces, yo quisiera que ustedes me colaboraran en esta parte que les voy a preguntar. ¿Qué me están dando y qué me están pidiendo? ¿Sí? ¿Qué dimensión me están pidiendo? Según los nombres de un triángulo rectángulo, de los lados de un triángulo rectángulo, ¿cómo se llamaría eso? Me están dando el valor de la hipotenusa y el valor de un cateto. De un cateto. Y, Sí, y señor. falta otro cateto. Otro cateto. Muy bien, perfecto. Perfecto, listo. Entonces, si tenemos la fórmula aquí original, que es C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, y yo trabajo con las letras que le coloqué a este arbolito, voy a tener que A al cuadrado es igual a C cuadrado menos, recuerde que cuando es un cateto se resta de la hipotenusa del otro cuadrado. Incluso para evitar que a uno se le olvide, yo acostumbro de una vez a despejar, ¿sí? Es totalmente válido, yo despejo para que no se me olvide al final, porque a uno se le olvida al final despejar. Entonces, lo que queda es reemplazar y pues previamente yo he observado que aquí me dan metros, es la unidad del sistema internacional, y aquí me dan metros. Entonces no hay ningún problema por ese lado porque pues estamos trabajando en la misma unidad. C al cuadrado sería 3,5 metros al cuadrado menos 1,8 metros al cuadrado. Si realizamos esa operación en la calculadora dentro del radical, eso se llama cantidad subradical, tenemos 9,01 metros cuadrados. Y al extraer la raíz de 9,01 metros tenemos 3 metros. Esa vendría siendo la longitud. ¿De qué? De la altura. Esta vendría siendo la altura del arbolito. La altura. ¿Listo? Entonces, vamos a visualizar esto de una vez en el mismo teorema online. Vamos a visualizarlo acá. Vamos a verificarlo. Bueno, aquí está otra vez en 0 todas las unidades. Lo que vamos a calcular es la altura, entonces lo dejamos quieto. Vamos a colocar el valor de la base, que para nuestro caso fue de 1,8 la distancia.
0.8 y la longitud de la escalera es de 3,5. Vamos a calcular y se nos dibuja en amarillo 3. Esa va a ser la longitud de la altura, esa va a ser la altura. Y alternamente tenemos el valor del área, el perímetro, el ángulo, 59 grados, 30,95. Nótese que si hacemos un cálculo mental, 59 más 30,95 se aproxima a 90, más los 90 grados son 180. Ahí tenemos la ley fundamental. Y acá vemos las operaciones ya más en detalle. Ahí tenemos las operaciones en detalle. Los ángulos y 59 más 30, 95, que se aproxima a 31, 59 más 31, 90, más los 90 conocidos, 180. Esa sería la manera de comprobar eso por medio de este software. También se puede en GeoGebra. Vamos a ver si el siguiente, ya vamos a hacer unas comprobaciones en GeoGebra para que pues ustedes puedan visualizar cómo se realizan. Bueno, tenemos acá los... Profe, Sí, dígame. Con gusto, dígame. una pregunta. Si en llegado caso que en el ejercicio, digamos, el teorema de Pitágoras es solamente para hallar lados, ¿sí? Por decirlo así, de un triángulo rectángulo, ¿sí? Si en llegado ocasión que no le den a uno, digamos, sino un solo cateto y le den ángulos internos del triángulo, ¿ya Sí, no se señor. podría utilizar esa fórmula de Pitágoras? O sea, Pitágoras no, Pitágoras es estrictamente para lados. Ya para cuando ustedes quieran relacionar lo que me estás diciendo, ángulos con lados conocidos, ¿sí? Porque puede suceder el caso de que solamente conozcamos el de 90 grados, obviamente, que leen un ángulo y que leen un lado. Uno dice, bueno, ¿cómo hacemos ahí? Ahí es donde se va a aplicar esto que tengo proyectado, las relaciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Ah, gracias. Listo, con gusto. ¿Qué son relaciones trigonométricas? Relaciones, o también conocidas como razones trigonométricas, es un cociente. Un cociente es una división. Recordemos el sinónimo de producto, la multiplicación es producto y cociente es división. Entonces, entre un par de lados de un triángulo rectángulo, aquí resaltan de que es aplicabilidad para un triángulo rectángulo. Para nada los oblicuángulos tienen relaciones trigonométricas. Importante, una relación trigonométrica solamente se puede establecer para triángulos rectángulos, es decir, no que tengan un ángulo exactamente de 90 grados, para ningún otro. Entonces tenemos otra vez aquí en pantalla el triángulo rectángulo, el cateto, la hipotenusa, el cateto, esto lo llaman cateto con el eje X, aquí, que es el mismo cateto 1, cateto con el eje Y y la hipotenusa. Entonces, les presento las 6 funciones trigonométricas o 6 razones o 6 relaciones trigonométricas. Son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Lo que sucede es que las más utilizadas son seno, coseno y tangente. Estas son inversas. La inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno es la secante y la inversa de la tangente es la cotangente. Para tener en cuenta, primero que todo deben seleccionar uno de los lados de los ángulos diferentes al ángulo recto, es decir, sea alfa, en este caso sea, ustedes seleccionan o alfa o beta, ¿sí? No pueden seleccionar, o sea, no le podemos sacar razones trigonométricas al ángulo recto, tienen que ser los otros dos. Y de ahí se puede definir ya las funciones, las razones, es decir, no es el mismo el seno de alfa que el seno de beta porque su punto de observación es diferente. Yo siempre hago el siguiente ejercicio un poco como en cuestión de jueguito. Imaginémonos que aquí está Juan. Aquí está la vista de Juan. Y él está observando desde el ángulo alfa y él quiere obtener la relación seno. Entonces vamos a llamar seno de alfa. Aquí lo que les sugiero es que se aprendan o se familiaricen con estas palabras. Seno de alfa, siempre la relación seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, siempre. Sin importar el ángulo que sea, alfa, beta, ustedes siempre van a decir cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno ya va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente solo va a relacionar catetos. Entonces tenemos cateto opuesto y tenemos sobre el cateto adyacente. Como recomendación, esta relación tangente es un salvavidas grandísimo en la solución de esos triángulos rectángulos. Yo me atrevo a decir que casi el 85, casi 90% de los ejercicios se resuelven por tangente porque nótese que no necesitamos en el cociente, en la división, no necesitamos la hipotenusa, solamente el cateto opuesto y el adyacente.
¿Qué quiere decir? Si Juan está mirando desde aquí de alfa, yo digo seno de alfa es igual. El cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado opuesto, es decir, CX. CX sobre la hipotenusa que vale H. ¿Listo? Esa sería la fórmula que debemos utilizar y pues obviamente seguidamente debemos reemplazar. ¿Cuánto vale CX? No, que vale 10 metros. Listo, 10 metros. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Que vale 25. Entonces 10 sobre 25. Después realizamos un despeje, que ahorita vamos a hacer es un despeje para hallar el ángulo y pueden calcular el valor de ángulo. El coseno, entonces coseno alfa, entonces el cateto adyacente es el que está juntico, el que está pegadito a ese alfa. En este caso va a ser CY. Entonces yo digo coseno de alfa es igual a CY sobre la hipotenusa. Y aquí hemos establecido coseno. Y la tangente, vamos a hacerlos aquí para que lo puedan visualizar. Tangente de alfa es el cateto opuesto que es CX sobre el adyacente que es CY. ¿Me comprenden esa parte? Esa es la manera de ustedes formular el modelo matemático, pero lo que ustedes deben saber es como este juego de palabras. Seno es la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Resulta que Juan está mirando desde alfa, pero ahora tenemos a Carol, que está mirando desde beta. Entonces vamos a cambiar aquí el color. Vamos a colocarle, entonces acá está Carol mirando desde el ángulo beta. Tenemos acá. Entonces la vista de ella está acá. ¿Sí? Y vamos a extraer seno de beta, ya se llama beta, sería el cateto opuesto, vuelve y juega la misma palabra, sobre la hipotenusa. Entonces tenemos que el seno de beta es el opuesto. ¿Quién es el opuesto de beta? ¿Quién me puede decir, por favor, ahí? CY. CY, porque él está mirando al otro lado. Vamos a hablar así. Para mí, el opuesto son ustedes que están al otro lado y yo soy el opuesto para ustedes, porque está al otro lado. Entonces, seno de beta es CY, muy bien, y la hipotenusa sigue siendo la misma, la diagonal, H. Ahí hemos establecido la fórmula. Coseno de beta, entonces sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el coseno de beta es el adyacente es CX y la hipotenusa H. Y la tangente de beta sería cateto opuesto a ese beta sobre el cateto adyacente. Es decir, la tangente de beta es el opuesto que es CY sobre CX. Nótese aquí. Bueno, voy a cambiar la imagen esta con la anterior para que ustedes miren. Seno de beta aquí me da CY sobre H. Vamos a retroceder. Resulta que en lo anterior, para Luis, el CY sobre H es coseno. Y para Luis, el seno de alfa es CX sobre H, que corresponde ¿a quién? Al coseno de lo que está viendo Caro. Entonces es un jueguito de contraposición. Lo que es seno para una persona que esté en un ángulo es el coseno para la otra y viceversa. Y en la tangente, pues se invierten los valores. Esa sería la manera de ustedes como ir adquiriendo familiarizarse con esta temática del seno, coseno y tangente. En una calculadora trigonométrica, tal vez pueden visualizar la que yo estoy proyectando acá en pantalla. Ustedes pueden ver teclas que dicen seno, coseno, tangente. Lo que se recomienda es que trabajen en el modo DEC. Y vamos a ver ahorita seguidamente eso. Arriba en la calculadora está la D y la R. Este es el modo DEC y este es el modo radianes. Entonces se sugiere que trabaje con DEC. ¿Sí? Dígame. Eso, una preguntita. Uno, digamos, trabajaría con lo que conoce. Digamos, si el ejercicio dan el ángulo beta, entonces uno trabaja con esa función, ¿cierto? O sea, uno Sí. trabaja con los valores que le den, ¿cierto? Exacto, igual que como en física, en química, yo siempre sugiero el ejercicio, léanlo 2 o 3 veces y ustedes van a extraer valores, datos. Entonces ustedes colocan, bueno, alfa, no lo tengo, le coloco una incógnita, beta, sí, vale 40 grados, lo tengo. El lado cateto X, CX, CY, lo tengo. Y el resto lo colocan. Esto es fundamental tener los datos y después ustedes empiezan a buscar dentro de estas fórmulas cuáles son las que se ajustan. ¿Qué quiero decir cuando se ajusta? Que ustedes tienen acá 3 variables, el ángulo, un opuesto y una hipotenusa. Bueno, no tengo la hipotenusa, pero debo conocer el ángulo beta y cateto opuesto. Debo conocer 2 de 3. No puedo aplicar ninguna de estas fórmulas que acabo de decir
teniendo dos incógnitas y solamente un conocido. ¿Me hago entender? Ustedes buscan en eso. Entonces ahí es donde está la agilidad y la destreza que ustedes vayan adquiriendo. Saber si se aplica seno, si se aplica coseno, si se aplica tangente. Solamente uno tiene aplicación, aunque hay casos donde puede resolverse por otro. ¿Comprendido? O pueden alternar una parte, un lado lo calcularon por Pitágoras y ese lado me sirven para introducirlo en una razón trigonométrica y aplico seno, coseno, tangente. ¿Me hago entender esa partecita? ¿Me comprende esa parte? Sí, profe, o sea que uno tiene ahí las herramientas y debe saber cuál utilizar para el trabajo Claro. que va a realizar, por decirlo así. Sí, señor. Y le estaba diciendo que la tangente abunda, la cantidad de triángulos rectángulos que uno puede solucionar con tangente. Cuando no hay Pitágoras, cuando no hay hipotenusa, ustedes de una vez ya tienen ahí indicios de que esto tiene que ser por el lado de tangente, porque no relaciona la tangente. Bueno, muy bien. Entonces, muy buena esa pregunta, está muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Voy a proyectarle un simulador de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Eso también es otra herramienta que la red de tutores está incorporando hasta este periodo, donde nosotros podemos visualizar cómo es una función seno. Esta es la función coseno, esta es la función seno y esta es la función tangente. Podemos incluso hacer rotaciones en ángulos positivos y podemos visualizar cómo se mueve la partícula que está en color rojo aquí y cómo va recorriendo eso. Además, puedo agregarle ángulos especiales. ¿Cuáles son los ángulos especiales? Los que son múltiplos de 15, los múltiplos de 30, los múltiplos de 45 y 60 grados. Y podemos colocarle las etiquetas. Podemos colocarle la cuadrícula y podemos expresar, como les decía, en grados o, si yo quiero, puedo pasarlo a radianes en factores de pi. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Eso es un simulador de las funciones seno, coseno y tangente. Acá tenemos la tangente. Sí, esto sirve para el ejercicio número 2, donde le piden a ustedes hacer una gráfica de una función, creo que relacionada con coseno, si no me equivoco. Bueno, ese link también se lo voy a suministrar al finalizar, aquí donde está realizándose esta grabación. Bueno, continuando, y este es un ejercicio como el que me estaban preguntando ahorita el estudiante. Entonces tenemos un ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra con un árbol, con la parte superior de ese árbol, es de 40 grados. Esto es lo que llaman en trigonometrías un ángulo de elevación. Hay ángulo de elevación y hay ángulo de depresión, ¿no? El ángulo de presión es el que se forma por acá. También puede formarse 40 grados o 30 grados. Este es un ángulo de presión y este es un ángulo de elevación. ¿Qué quiere decir? Que pues el Sol está proyectando la sombra y esta es la longitud de la sombra que nosotros tenemos que calcular. Nos están diciendo que ese árbol tiene una altura de 15 metros y que tiene el ángulo de 40 grados, que es el ángulo de elevación, como lo que me preguntaba ahorita el estudiante, ¿sí? Nos están dando un lado y tenemos un ángulo. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, vamos a ver el paso a paso que se realizó acá. También nos dicen fundamentalmente que nosotros debemos trabajar la calculadora en el modo de aquí, nos recalcan eso. Entonces, el ángulo de referencia para empezar es de 40 grados. Entonces, la altura del árbol es de 15 metros, que es el cateto opuesto a estos 40 grados. Entonces, ya tenemos que hacernos la idea con el juego de palabras que nos relaciona un opuesto que tenemos, Y a la vez lo que nos están pidiendo es la sombra del árbol, que es el cateto adyacente. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar que esto es X, ¿sí? Es la incógnita, y este es el valor conocido. Es el valor conocido que es el cateto opuesto. Y tenemos el ángulo de 40 grados. Entonces, aquí lo que vamos a aplicar, y como les decía, es la razón tangente. Tangente de 40 grados, la tangente de 40 grados es el cateto opuesto a esos 40 grados, que en este caso es 15 metros, dividido o sobre el cateto adyacente a esos 40, que es X. Entonces tenemos acá eso que están viendo ahí proyectado en pantalla y ahora lo que hacemos es un reemplazo de valores. Entonces reemplazamos lo que tenemos en numeritos. Tangente de 40 igual a 15 metros sobre X. Esta X, como está dividiendo, la vamos a extraer, la colocamos aquí y esto que está aquí lo vamos a colocar aquí. Entonces ahí lo hacemos. Es decir, la X saca primero, sale a multiplicar por tangente de 40 y seguidamente queda dividiendo esa tangente de 40 debajo del 15. El 15 no se mueve.
Trabajando la calculadora en DEC, hacemos esa división y obtenemos un valor de 17,8 metros. Esa va a ser la sombra de ese árbol que fue proyectada por el sol. Entonces tenemos que fueron 40 grados, la altura fue de 15 metros. 40 grados y 15 metros. ¿Listo? Entonces vamos a resolver, a comprobar este ejercicio. Vamos a comprobarlo utilizando GeoGebra. Bueno, vamos a seguir acá. ¿Alguna pregunta acerca de esa solución analítica? Yo creo que esto aclara en gran medida lo que me estaba preguntando el estudiante, profe. ¿cierto? Está relacionado. Entonces, si ustedes se dan de cuenta que qué tenemos, qué nos dan, qué nos falta y qué razón trigonométrica nos sirve. Eso es así. Eso le sirve para resolver el ejercicio 3 de su guía de actividades. Bueno, aquí estamos en GeoGebra clásico, al igual que como lo trabajamos en la primera CIPA, estamos en el entorno, en la interfaz de la GeoGebra clásico, que es el de más aplicabilidad. Bueno, tenemos aquí, vamos a correr estos ejes un poquito más para acá. Tenemos acá, vamos a trabajar con los segmentos. Entonces, vamos a graficar primero un punto, el punto A. Yo coloco acá A mayúscula, y voy a colocar el punto 0, 0. 0,0, cerró, doy enter y automáticamente ya se dibujó, como lo tenemos acá. Resulta que la altura de este árbol es de 15 metros, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar un punto B mayúscula, recordemos que los puntos en mayúscula que están en 0,15. 0 en X, 15 en Y. Vamos a dar enter. Y ustedes dirán, bueno, profesor Fabio, ¿pero dónde está ese punto? Resulta que ese punto, como queda alto, nosotros tenemos que hacer uso de la ruedita del mouse, lo que llamamos el scroll roll, para poder visualizarlo, alejarlo. Recuerde que, al igual que en la foto, nosotros podemos hacer zoom, acá alejamos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ubiquen un elemento y no les aparezca, pues seguramente es porque está más lejos de la interfaz. Entonces debemos alejarlo aquí y podemos correrlo. Bueno, aquí tenemos ya el punto A, el punto B, que es a donde llega la copa del árbol. Y pues resulta que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar un segmento. Entonces yo trazo acá el segmento desde A hasta B, ¿sí? Y vamos a colocarle un color distintivo. Vamos a dar propiedades, le damos un color distintivo, vamos a darle un color acá. Bueno, ahí tenemos el color de que vendría siendo la altura del árbol. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora lo que vamos a trazar es el ángulo, pero vamos a hacer una operación mental. Recordemos que el ángulo recto es 90 grados, el ángulo de elevación que nos da son 40. ¿Cuánto vale el ángulo de arriba? El de la copa del árbol. ¿Quién me puede decir? Con una suma y una resta ya lo saca. Tengo 90, 40. ¿Cuánto sería el de arriba? ¿Sí? 50. 50. ¿Por qué? 50, ¿Por qué 50? 50. Porque la suma de los Porque ángulos debe dar internos 180. 180. Sí, señor. Y ustedes van a decir, bueno, el profesor no dibujó los 40. ¿Pero por qué no los 40? Porque es que yo tengo que calcular aquí donde está la manito que estoy colocando aquí, el cursor. Esa es la distancia que yo tengo que hacer, que es la sombra. Entonces vamos a utilizar el otro ángulo, que por ley propiedad interna sabemos que es 50. Entonces colocamos aquí ángulos según su amplitud, dada su amplitud. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí llego y coloco pico en el A, pico en el B, y vamos a colocarle, no vamos a quitar el símbolo grados, en esta cajita que se desplegó, vamos a colocar 50 y vamos a colocarlo en sentido antihorario. Dame un momentico, a ver, colocar sentido antihorario acá. No, es en sentido horario. Vamos a regresar esto. Vamos a colocar otra vez medido su ángulo, el A, el B. Otra vez acá 50 y vamos a dejarlo en horario. Ahí se dibujó en horario. Nótese que cuando es antihorario, pues lo está dibujando para el otro lado. Entonces ustedes reversan esta función que metieron, ese comando, y la pueden graficar en 50. Entonces fue sentido horario, 50 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar un rayo, o lo que geométricamente se conoce como semirrecta, ¿desde dónde? Desde el punto B hasta el punto A, pasando exactamente el punto A, y esto pues quiero hacer un paréntesis acá, que entre lo más exacto que ustedes puedan, ¿sí? No pasar de pronto por aquí, tocando por debajito, por encima, porque ahí se pierde exactitud en la respuesta que le dé. Entonces tratar de pasar por el medio
Incluso se puede ampliar más la imagen y ustedes sueltan. Cuando ustedes ya estén seguros, no, está lo más exacto posible, entonces nosotros soltamos, clicamos ahí. ¿Listo? Entonces ahí tracé ese rayo. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar este punto A' y este punto C, los voy a dejar no visibles. ¿Cómo los hago no visibles? Me paro en ellos, o sea en la interfaz de la izquierda o en la imagen, y le digo objeto visible y lo desmarco. Ahí lo desmarqué. El C, objeto visible, y lo desmarco. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es una intersección entre esa semirrecta que por defecto se llamó G. Vamos a colocar el comando interseca, aquí lo tienen, entre dos objetos, objeto, objeto. ¿Quiénes son los objetos? La semirrecta que por defecto se llamó G, que ustedes la tienen aquí, G minúscula, y van a saltar la coma y van a colocar eje X en mayúscula, eje, la primera E mayúscula, JE minúscula, y la X y mayúscula sin dejar espacio. Cuando uno no coloca eso, digamos así que GeoGebra es muy sensible y le marca error. ¿Por qué? Porque ustedes dejaron un espacio, pero algo que era mayúscula lo tomó como minúscula, lo copió como minúscula, y pues ahí se altera el comando que estamos introduciendo. Aquí le damos intersección, aquí, listo, soltamos, y ahí está el punto D. Ahora, lo que queda es resaltar con segmentos. Ya tenemos el ejercicio prácticamente resuelto. Con segmentos, unir los puntos aquí en cuestión. El punto A con el punto D y el punto B con el punto D. Incluso ya puedo desmarcar el rayo porque yo ya tracé el segmento. Y nótese lo que va a pasar. Desdibujo el círculo y me quitan el rayo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sugiero yo a mis estudiantes? Que coloquen acá, que coloquen a los segmentos que colocaron, le cambien de pronto el nombre. Yo no quiero que esto se llame H, porque la H normalmente se utiliza para la altura. Voy a colocarle S de sombras. Les coloco S de sombras. Ok. Esto no lo quiero que se llame F, ¿sí? Entonces yo lo voy a llamar A de altura. A de altura. ¿Listo? Y esta I, pues yo la puedo llamar, no, la voy a llamar una hipotenusa, entonces la vamos a llamar con el C, suponiendo C. Y la renombramos. Ahora, es fundamental también de colocar los valores. Colocar los valores, vamos a colocarle colores distintivos aquí. Entonces, vamos a colocarle este color para que lo puedan visualizar, al igual que este color para que lo puedan visualizar. Ahí lo pudieron visualizar, y este también, el C, vamos a colocarle propiedades. ¿Listo? Vamos a darle aquí. Bueno, tenemos acá. Ahí hemos dibujado la sombra y la hipotenusa. Esta es la altura. Entonces, ¿qué vamos a observar? Si nosotros le damos clic derecho y alternamente donde está propiedades dice nombre y valor, nos va a aparecer el valor de cada una de esas longitudes, de esos segmentos, propiedades, nombre y valor. Y tenemos aquí en la parte de S, de que fue la sombra, que el valor es de 17,89. 17,89. Y recuerden que a nosotros nos daba cuando estábamos utilizando analíticamente, ese es el valor, 17,89. Vamos a colocar acá en propiedades a la S. Vamos a dibujar el segmento. Aquí está, propiedades, nombre y valor. Aquí está, nombre y valor. Y tenemos aquí en la parte de abajo, 17,89. Si nosotros colocamos acá en la altura del árbol y podemos dar propiedades, nombre y valor, podemos ver que nos aparece 15, que fue la altura del árbol. Ahora, tenemos que el ángulo es 50. Vamos a medir qué ángulo se formó aquí, el que era de 40 grados. Entonces utilizamos el comando ángulo y picamos A, D y B. Ahí tomé al revés. Entonces vamos a regresar eso. Vamos a picar al revés. Vamos a picar B, pero en la mitad de que es el vértice, y después A. Y nótese que ahí está 39,99 por la aproximación 40. No tengo 40 porque, pues como le digo, al momento de soltar,
al momento de soltar esa línea del rayo, pues hay que ser más exacto, pero es totalmente válida la apreciación. ¿Listo? Entonces quisiera pues que ustedes me dijeran cómo les pareció esa comprobación a las estudiantes que hace unos minutos me decía que pues se le dificultaba un poco. Estos son los paso a paso que hay que realizar. Y pues si gustan pueden mirar en el canal que yo tengo en YouTube, ahí están cómo realizar todas estas operaciones, aunque el tutor que tengan ustedes asignados en su CIPA les va dando orientaciones. ¿Listo? Este Sí, tiene que ser señor, muchas gracias. este tiene que ser 90 grados. Vamos a picar acá B, A y D, se formó por el otro lado, entonces vamos a picar D, B, internamente A y B, y nótese, mire, me dibujó el cuadrito, 90 grados. Lo voy a ampliar para que ustedes puedan visualizar. Ahí está. ¿Listo? Esto hay que trabajarlo, como se dice coloquialmente, hay que cacharrear en, en GeoGebra, pero es muy bonito y tiene aplicabilidad porque sus mallas curriculares, si ustedes están en ingenierías, tecnologías, seguramente ustedes van a tener cálculo diferencial, después cálculo integral, ecuaciones diferenciales y sobre todo cálculo diferencial, integral y estadística tienen actividades que las piden en GeoGebra, ¿sí? Entonces esa es la recomendación que les doy. Bueno, entonces pues ya seguidamente vamos a realizar una actividad. Vamos a realizar primero este ejercicio rápidamente para que puedan visualizar también esta partecita. En este ejercicio nos están dando una aplicabilidad a los deportes extremos. Nos dicen que una rampa de patineta mide 7 pies de largo. Ya están utilizando una medida del sistema internacional inglés y tiene 2 pies de altura. Lo que nos piden es hallar el ángulo. Entonces, para el estudiante que también me preguntaba eso acerca de que me dan 2 lados, pero me piden el ángulo. Entonces, acá nos están dando, vamos a colocarle las letras que utilizamos normalmente, C para la hipotenusa, B para esto y vamos a calcular. No nos piden A, aunque A no lo tenemos, ¿sí? No lo piden. Lo que nos piden acá en el contexto de este ejercicio es escriba el valor del ángulo con una sola cifra decimal, es beta. Entonces, notemos que qué datos tenemos. Tenemos la hipotenusa que vale 7 pies. Igualmente tenemos en pies el valor del cateto opuesto al ángulo beta. El cateto opuesto al ángulo beta, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿quién me puede indicar qué función trigonométrica trabajamos o nos relaciona el opuesto con la hipotenusa? Función seno. Perfecto. Entonces, si yo digo seno del ángulo beta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Hipotenusa. Entonces tenemos seno de beta es igual al cateto opuesto que viene siendo en nuestras letras minúscula b y la hipotenusa c. Ahora reemplazamos los datos. Esta beta es lo que no conocemos. El lado b lo conocemos, la hipotenusa c lo conocemos. Siempre debe cumplirse eso. De los 3 variables, debo conocer obligatoriamente 2. No importa si es el ángulo, un lado, los 2 lados y desconozco el ángulo. Debo desconocer 1. Yo no puedo resolver esto con 2 incógnitas ahí incluidas. Entonces reemplazo B cuánto vale 7 pies y la que diga acá son 2 pies porque es B y acá 7 pies. Pie con pie se van porque son las mismas unidades y estaban en las mismas unidades. Entonces tenemos que el seno de beta es igual a 2 séptimos. Si pasamos 2 séptimos a decimales, seno de beta es igual a 0,2857. Y acá les voy a dar otro tip. Cuando ustedes trabajen con seno y coseno, al otro lado jamás les puede dar un valor mayor a 1, ni siquiera 1, porque 1 es un ángulo de 90 para seno. Tiene que darle valores inferiores a 1. Si en la división, si yo hubiera colocado así, por el lado donde iba, que iba a colocar un error 7 medios, 7 medios me daba 3,5, ahí estaba errado. Ahí es una manera de darme cuenta que voy mal, ¿sí? Y entonces, pues hay que corregir esa parte y pues invertimos, como lo coloqué ahí, 2 séptimos y obtengo un valor menor que 1. ¿Por qué? Porque la onda senoidal y la onda cosenoidal se mueven entre -1 y 1. Nunca pueden tener valores mayores que 1, ni mucho menos inferiores a -1. ¿Qué pasa aquí? Entonces, tenemos que pasar este seno al otro lado. Ese es el cuidado que deben tener. Recordemos que lo que está multiplicando pasa a dividir, lo dividir a multiplicar, sumar a restar, restar a sumar. Aquí lo que hacemos es que el seno de beta pasa al otro lado como seno a la -1, seno a la -1. O lo que llaman coseno, arcoseno
de 0,2857. Se puede aparecer así en los libros. Normalmente yo trabajo más con el seno a la menos 1. ¿Y cómo sacamos esto en la calculadora? Haciendo énfasis que nosotros tenemos que trabajar en la letra D. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre cómo calibrar configurar esas calculadoras a modo D. Hay una tecla en su calculadora que se llama así. ¿Qué? Ey, ¿qué? ¿Está 8x8? Mode, ¿listo? Entonces, mode y mode. Y ustedes colocan mode, por favor, me colaboran con el micrófono. Mode y mode. Entonces, ustedes al dar mode, le aparece si en DEC o en radianes y ustedes la calibran en DEC. Ustedes colocan en la calculadora invertido, una tecla que llama invertido, y a la vez le colocan seno y les va a aparecer en pantalla seno a la menos 1. Seguidamente en paréntesis colocan 0,2857 y dan enter. Al dar enter obtienen acá un valor de 16,60 y algo, pero como nos piden un solo decimal, creo que es 16,69, 16,6 grados. Ese va a ser el ángulo de inclinación que tiene esta rampa, 16,6 grados. ¿Listo? Y ese es un ejercicio analítico y de aplicabilidad continua que aparece en la trigonometría, donde relacionamos razones trigonométricas, pero lo que relacionamos fue un ángulo conocido y un lado conocido, dos lados conocidos, ¿sí? Dos lados conocidos para calcular un ángulo desconocido, ¿sí? Eso tiene variedad de aplicaciones. ¿Cómo se adquiere práctica? Por medio de la ejercitación y pues familiarizándolo con seno, coseno, tangente. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Bueno, esa sería la aplicabilidad. Igualmente se puede verificar en GeoGebra, pero pues por cuestiones de tiempo voy a hacer lo siguiente. Les voy a suministrar a través del chat, le voy a suministrar a ustedes una actividad interactiva que no tiene ningún peso evaluativa. Solamente es para que ustedes, por favor, se autoevalúen acerca de los conocimientos previos y los conocimientos que ustedes adquirieron durante esta CIPA de primera matrícula, sesión número 2, trigonometría. Entonces, les estoy compartiendo. Les sugiero, por favor, sí que lo abran con el correo institucional de ustedes, con el correo institucional. Por favor, me indican si pueden visualizarlo. Ya lo estoy pasando. ¿Listo? Ahí lo tienen. Por favor, me confirman si pueden abrirlo. Disculpe una pregunta. Para Díganme. la asistencia es directamente desde el campus, donde aparece la CIPA Virlen. Se puede sugerir donde ustedes dice, sí, donde dice marcar, van a asistir, algo así les aparece, ustedes pueden darle, pero a su vez, ahorita al finalizar, yo le voy a suministrar un formulario. Esas dos formas de captar la asistencia, pues son corroboradas por la universidad para, pues sí, para mirar si el estudiante asistió o no. Listo, me dice Ricardo que no abre y Julián me dice que sí abre. Entonces, miremos a ver qué inconveniente tiene. Juan Camilo, está levantando la mano, creo. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Sí, abre. Problema, no me aparece nada en el chat. No le aparece nada en el chat. Dime algo, ¿estás conectándose de un computador o de un celular? Desde un computador. Ok, el chat, voy a volver a suministrar el link. ¿Me confirmas? Ahí lo acabo de enviar. Ricardo me dice que ya le abrió. Esperemos a ver si ese punto que Tutor, no aparece nada, ni los mensajes que envían los compañeros, ni arriba el no, link. no consigues el chat, el logo de chat, ¿dónde está? ¿Sí te parece? ¿Dónde está? Donde dice gente, participar, chat. Pues la gente sí me aparece, pero las conversaciones del chat no. Mira si en los tres punticos puedes desplegar, de pronto lo tienes oculto, de pronto lo tienes oculto. No, señor, todo está bien. Ya, ¿me puedes escribir por el Teams? Me puedes escribir por el Teams y yo te lo envío a ver o sea, internamente yo lo envío, a ver para que lo pueda visualizar. Búscame como Gonzalo.García. 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 Sí, Gonzalo con Z. Gonzalo.García. Me escribes ahí y mientras tanto, pues yo voy a proyectar y los estudiantes me dicen si pueden visualizar ya. Voy a darle unas indicaciones de cómo van a diligenciar esto.
Acá les dice, haga clic para empezar. Les pide 120 minutos. Obviamente no nos vamos a estar 120 minutos. Esto va a ser breve. Entonces seguimos con el siguiente. Van a colocar el nombre y apellidos completos del estudiante, el correo institucional. Nombre y apellidos completos del correo institucional. Yo estoy simulando acá para que ustedes puedan ver. Y le dan siguiente. Listo, aquí tenemos exactamente, son 1, 2, 3, 4 preguntas de marcar, de selección múltiple. No hay que enviar procedimiento ni nada y son relacionados con lo que hemos visto. Entonces, vamos, mientras tanto voy a mirar acá si el estudiante ya pudo ingresar. Juan Camilo, ¿nada todavía? Nada, tutor, ya le copié el Teams. Listo, ya le voy a copiar entonces acá para que... Acá Juan Camilo. Listo, Juan Camilo, ahí te lo envié. ¿Listo? Vuelvo a la proyección y en la primera pregunta nos dicen la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Según este teorema es posible afirmar que el triángulo de la figura es un triángulo. Y resulta que pues nos dan el triángulo, pero su amplitud nos las expresan en forma de ecuación lineal, como lo que vimos en la CIPA número 1. Nos dicen que esto vale 3x más 5, 4x y 4x más 10. Incluso he visto ejercicios idénticos a estos en grado octavo, noveno. ¿Sí? No nos dan los valores, pero nos dan una ecuación. Recordemos, y la pista que les doy es que si yo sumo esas tres ecuaciones, mini ecuaciones, nos debe dar 180. Ahí despejamos, hallamos el valor de x y lo reemplazamos en cada uno. Si los ángulos son iguales, son equiláteros. Si dos ángulos son iguales, son isósceles. Y si los tres son diferentes, bueno, en los lados, en los ángulos sería acutángulo o obtusángulo. Rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Eso sería lo referente al ejercicio pregunta 1. La pregunta 2 nos dicen que teniendo en cuenta cuál sería una manera correcta de escribir, de enunciar el teorema de Pitágoras. Y recuerden lo que yo les decía, la forma clásica es que la hipotenusa sea C, y entonces nos dicen cuál de esas tres opciones es el que debemos seleccionar porque es la forma correcta de Pitágoras, del teorema de Pitágoras. En la pregunta 3 nos dice que teniendo en cuenta, otra vez, relacionando Pitágoras, pero acá relaciones trigonométricas, ¿cuál sería la mejor manera o forma correcta de calcular el ángulo θ? Si por tangente, seno o coseno. Y en la pregunta 4, un poquito ya más complejo, es desde que la azotea de un edificio de 100 metros de altura, se observa la azotea de otro edificio contiguo con un ángulo de depresión de 30 grados. Si la distancia horizontal entre los dos edificios es de 50 metros, entonces la altura del edificio contiguo es. ¿Sí? Hay que hacer dibujos, hay que sacar valores, un poquito más complejo. Entonces esa sería pues los 4 literales que tienen para resolver. Les recalco, no tiene un peso evaluativo. Los puntos que ustedes ganan es por asistencia y por la participación, por la asistencia a esta CIPA de primera matrícula. Esto es como para que ustedes se autoevalúen. Jorman me dice que no abre, Jorman Camargo. Si quiere escríbeme por el team y yo te paso el link. Se sugiere que tengan abierto el correo institucional. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos. Dubán tampoco. Vuelvo a pasarlo aquí. Tengan no sé si puedan cambiar de explorador. Incluso a veces en ocasiones cuando es en Google o en Mozilla abre mejor. Entonces, mira, revisen por otro explorador. Y siempre se sugiere que participen y se conecten, yo sé, ¿no? Por trabajo, por ubicación, con un computador, sobre todo para GeoGebra, para que puedan visualizar bien. ¿Sí? Vayan tomándose su tiempo para resolver esa actividad interactiva. No tiene calificación. El sistema les arroja una calificación, pero no se sube a plataforma.
El que quiera compartirla, la puede compartir por el chat y nos comenta qué le pareció, qué a su parecer debe mejorar o fortalecer. En unos minutos les compartiré el link de asistencia y también los orientaré para que lo puedan diligenciar correctamente. Dice Nicole que ya terminó y que hizo 2 intentos. Me fue mejor en el segundo. Claro, esto sirve para que ustedes se prueben y vayan adquiriendo habilidades, ¿sí? También les voy agradeciendo la asistencia a este encuentro de CIPA de primera matrícula a los estudiantes de la zona centro-oriente, estudiantes de Cúcuta, Pamplona, Málaga, Vélez, Ocaña, Barrancabermeja, Bucaramanga. No sé si se me escapa de alguna otra, de otro lugar, los que tengo asignados. El periodo 1605. La réplica de esta sesión será el día lunes 7:30 de la noche. Si ustedes asistieron a esta CIPA y llenaron, diligenciaron adecuadamente el formato de asistencia, no es necesario que ingresen a la réplica o repetición porque vamos a tratar la misma temática. Pero si quieren pues fortalecer y volver a estar en las explicaciones, pues bienvenido también. O sea, alguna inquietud que tengan, pueden abrir el micrófono. Ahí al chat, perdón, profe, ahí al chat envía la asistencia, Al mismo, donde les acabo de enviar ahorita el formulario, el cuestionario. Sí, tutor, buenas noches. Buenas Yo le estaba noches. escuchando y viendo pues, los ejercicios que ha hecho. Sí, señor. Yo sí, pues le voy a comentar algo, ¿no? Pues yo no sé que los compañeros, qué tal sean con los números, pero yo la verdad, o sea, siendo sincero, yo nunca vi trigonometría y geometría analítica en el colegio. O sea, me ha Sí. costado pues como que, ¿Hace ¿tú me entiendes? Como que, hace cuántos años saliste ah, del colegio? ¿Hace cuántos años, André? no, pues yo perdí un noveno por culpa de álgebra y yo aprendí Sí. álgebra pues en 15 días. Sí. Entonces, pues no, yo estoy en el carro, pero pues yo me salí, validé, pero yo nunca vi, O sea, validaste, no eh, estuviste en forma sí, yo presencial. validé, Sí, sí, yo validé porque pues, suele suceder, siempre quedan vacíos, ¿no? Y ahí es donde están las falencias. Pero pues, André, lo que yo le puedo decir desde mi óptica de tutor y por experiencias anteriores aquí en la UNA y en otras instituciones, es que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para aprender. Yo he tenido estudiantes de 53 años, 55 años que me dicen, profe, yo hace más de 30 años no agarraba un libro, más de 30 años no agarraba un libro. Pero esto con dedicación, esto hay que meterle la ficha, hay que dedicarle la autodisciplina, e insistir, desistir. Nunca piense, siempre insistir, pero nunca desistir, siempre perseverar. Poco a poco, las y, habilidades matemáticas es poquito a poco, poco a poco. Esa es una escalera, esta es una escalera con práctica. Váyase por las y grabaciones. Sí, señor, dígame. doctor, pena que lo interrumpa, no, pues como ahorita hay o sea, hay mucho contenido en internet, mucha herramienta, cosas que le facilitan a uno, pues no matarse uno tanto la cabeza que buscándole la solución a cierto problema. O sea, Sí, yo podría decir que gracias a eso, ¿no? Y como que pues viendo videos o sí, haciéndole preguntas a que uno no sí, sabe si sean o no sean ciertas a la inteligencia artificial como ChatGPT o BAR IA, pues uno sí, como que trata, uno le pide pues explíqueme tal ejercicio de paso a paso, pues sí. para ir a entenderlo. No sé si aquí los compañeros hagan lo Claro, mismo. claro, Yo lo hago claro, así. sí. Hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? Que en la época antes no disponíamos, ¿sí? Yo siempre les comento a los estudiantes, nosotros queríamos averiguar sobre un tema, teníamos que correr para la biblioteca del colegio si había libro, ¿no? Cuando eso no O sea, internet ni nada de eso. Hoy tan sí, solamente total. colocas, digitas en YouTube y te bota
si tiene suerte hasta el mismo ejercicio, con diferentes datos, el mismo contexto. Entonces, pues hay que aprovechar eso, pero sí, siempre, o sea, continúe poco a poco, paso a paso. Esto es una escalera, esto es una escalera. Las habilidades matemáticas no se hacen de la noche a la mañana, es un trabajo de autodisciplina y ser constante, ir avanzando en temas. Que bueno, yo ya sé cómo resolver un triángulo por medio de Pitágoras. Bueno, ahora me voy a resolver un triángulo combinando Pitágoras con razones. Después me voy a colocar en la ley del seno, después la ley del coseno, poco a poco y van adquiriendo. Sí, ¿quién tiene la mano levantada? Disculpe. Andrés. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, tutor, es que para entrar al link toca tener abierto el correo institucional y yo Sí. tengo un problema con el correo, pues ya el mensajero que me está ayudando con eso me da soluciones a partir de mañana. O sea, yo le escribí a comienzo de semana y pues Sí. ya él me está ayudando con este tema. Le Sí. escribí que ayer me respondió y entonces me dijo que mañana me da razones sobre el correo estudiante, el correo. Entonces, Pero ¿cómo hago para ahorita ingresar? lo pudo abrir o no, no lo pudo abrir o no. No, me pide correo estudiantil y pues el que digito no me deja entrar. Ok, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, donde estamos realizando esta grabación en Team es como un chat que queda. No sé si te has dado de cuenta que queda un chat. En ese chat, mañana, cuando tengas el correo, me vas a escribir y yo te envío un link de asistencia, ¿vale? ¿Me comprendes? Esa partecita para que puedas registrar la asistencia. Si intenta con uno personal a ver si te deja abrir. Y si no, hacemos eso, ¿vale? Estoy suministrando en el correo el chat el link de asistencia, pero antes hay otro estudiante, creo que Luis Albeiro, algo así, me está escribiendo, me está levantando la mano. Por favor. Entonces lo escucho. Luis Albeiro. Y Jorman, sí. Jorman, ¿qué pasa? Hola, Sí, señor. hola, Dígame. buenas noches. Buenas Mire, noches. tengo un problema con el correo. No sé si es que tengo la clave mal o algo, pero no me está abriendo, entonces no puedo hacer la actividad. Y no puede inscribirse por otro chat particular mientras tanto, personal. Pues he intentado, pero no, ya me bloqueó Mire, pasa muy seguido, ¿no? Sobre todo pues, que soy un estudiante de ustedes de primera matrícula, que están hasta ahora ingresando a la UNAD. Esos problemas usted sabe que se comunican con registro y control y es mejor dicho, fundamental que ustedes tengan activo ese correo, no solamente para este curso, sino para el resto de cursos, y porque ahí es el canal directo que ustedes tienen con la universidad para invitaciones a conferencias, actividades relacionadas con la universidad. Entonces, es fundamental que ustedes lo tengan activo, pero eso es directamente con registro y control. Ustedes le escriben de otro correo, se identifican con su correo y le pueden decir, no me abre, tengo la clave errada, estoy bloqueado, y ellos van escalonando eso a la parte que está relacionada con eso, que es la encargada de resolver esa situación. Bueno, pero Campus disculpe, normal, creo que se llama. ¿para la qué? Para la asistencia también Asistencia. toca tener abierto ¿o no? Sí, sí, trate de hacerlo con un correo personal y me dices. ¿Listo? Y si no, me dejas aquí en el chat, en este chat donde cuando termine la reunión mañana, me escribes. ¿Listo? ¿Quién más aquí tiene una pregunta? Andrés, Luis. No me deja crearlo Sí, con entonces otro hay correo, que, no me. exacto, exacto. Entonces, pues muy pendiente y me escriben ahí por el chat, ¿vale? Y eso pues para todos los cursos de B-Learning, de los que llamamos antes B-Learning, si es la primera matrícula, tener en cuenta eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pueden abrir el link de asistencia, me dicen. Voy a proyectarlo. Luis Alberio me dice que tiene el micrófono bloqueado. Ok. Pensé que iba a hacer una pregunta. Listo. Estoy proyectando el formulario de asistencia. Entonces nos dicen que estos campos son obligatorios. Aquí el número de identificación sin puntos ni comas. La cédula, nombres y apellidos completos. El correo electrónico
van a copiar aquí en la sección, en la parte 4, nos piden el centro, entonces vamos a escoger donde estamos ubicados. Los que estén en Bucaramanga, pues Bucaramanga Z Cori, Cúcuta Z Cori, Pamplona Z Cori, Málaga Z Cori, Ocaña Z Cori, Barranca Z Cori, van a escoger en el que ustedes se encuentren. Tutor, qué pena, lo interrumpa. ¿Me Señor. puede compartir el link de asistencia por el Teams? Ya se lo paso un momentico, ¿listo? Gracias. En curso académico van a colocar álgebra y trigonometría, que es el segundo, 301, 301. Estudiante Juan Camilo. Juan Camilo, ¿no? Sí. ¿Listo? Ahí te lo acabo de suministrar, por favor, ¿me informas? Listo. Sí, álgebra, muchas gracias. con gusto. Álgebra, trigonometría, 301, 301. Aquí en el ítem 6, número de la sesión, entonces nosotros nos encontramos en la segunda sesión y especial cuidado en el ítem 7. Estamos en la segunda sesión, pero nosotros estamos en la principal. La réplica se realizará el día lunes 7:30 de noche. Segunda sesión y el tipo de sesión principal. El periodo académico estamos en el 1605. Ustedes son del periodo 1605. Yo soy docente del periodo 1604, pero fui asignado para estas actividades. Docente que desarrolla la sesión, entonces les recuerdo mi nombre, Fabio Gonzalo, no González, Fabio Gonzalo García Calderón. Fabio Gonzalo García Calderón y le dan enviar. Cuando ustedes le dan enviar, pues ahí debe aparecerles ya un recuadro donde dice su respuesta fue guardada. Y listo. Esa es la manera de diligenciar eso. Igualmente lo haremos en la CIPA número 3. Entonces, si tienen alguna inquietud, pues me dicen. Yo estoy atento. Ya estamos finalizando. Profe, disculpe. Sí, señor. Dígame. En el chat de aquí de la segunda sesión directamente no aparece el enlace donde enviaste el mismo de la actividad. Un momento. Creo que lo enviaste fue por el otro chat. En este no lo enviaste aún. En este no aparece. Y acá está arriba. Acá está arriba, mira, acá está. Vuelvo a enviarlo otra vez por este chat. Aquí lo tengo. Revísalo, por favor. Me confirma. Me confirma. Mientras tanto, pues voy escuchando a otro estudiante. ¿Quién más me está preguntando? José Leonardo era el que me preguntaba, ¿no, José Leonardo? Sí, profe, pero no sé, estoy escribiendo y no sé si mis mensajes llega no por el salen. chat. Los demás O sea, estudiantes me confirman, ¿ya pudieron abrir el link de asistencia? acabo de escribir, es que acabo de escribir Sí, el correo, profe, ya lo envié. es que De acabo de asistencia, escribir ¿no? al chat, pero no, No te llega. tan raro. Sí, acabo de escribir y pregunté ahorita algo Nuri arriba. me dice que ya, Nuri me dice que ya, Álvaro también que ya, Jorman, que no puede ingresar con el por institucional, entonces pues eso son lo que tenemos que mirar. Juliet también, Keiber también, entonces pues no hay... Profe, qué pena, Sí, Marcela, qué pena. ¿Me regalan nuevamente su nombre, por favor? ¿el nombre? Ok, acá te lo voy a copiar en el chat. Fabio Gonzalo García Calderón. Fabio Gonzalo García Calderón. Muchas ¿Listo? gracias. Ok, con gusto. Y así me pueden buscar en el canal de YouTube Fabio García UNAD. Voy a unirme desde el celular a ver si así me deja ver el mensaje, Claro. profe. Y si no, pues cuando finalicemos me escribes y yo te envío ahí el link en el chat, ¿Mm? Bueno, yo les agradezco a ustedes por la asistencia. 25 estudiantes han asistido a esta CIPA de primera matrícula. Lo importante es que vayan adquiriendo
conocimientos, ¿no? Y que los vaya fortaleciendo los que tienen para que ustedes puedan abordar otros cursos. Listo, profe, ya me aparece el celular, se apareció. Ahí escribí hola. Listo. Entonces regálenmelo otra vez y ya por aquí entro ya con la asistencia. Gracias, profe. Ok, ahí te lo envío otra vez. Listo. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Dios le pague. Bueno, con gusto. ¿Cómo les fue con la autoevaluación? ¿Quién quiere compartir su experiencia en la autoevaluación? Al finalizar también les voy a compartir el link de los simuladores que utilizamos para que lo tengan ahí a la mano. Muy interesante. Esta vía de aprendizaje, ¿no? Cada día vamos aprendiendo y todas estas herramientas pues nos van ayudando. Disculpe una pregunta, profe. Sí, dígame. Esto, en la número de sesiones que yo le puse cuidado ahorita cuando estaba, porque estaba aquí viendo lo de la... Sí, la sesión es la 2, segunda sesión, tipo de sesión principal. Listo, ¿Vale? gracias. La réplica es la que realizaremos el lunes 7:30. Yo les vuelvo a enviar la invitación. Obviamente, pues si ya asistieron a esta y les hicieron bien, no hay necesidad, aunque si quieren entrar, bienvenidos sean. ¿Listo? Bueno, no siendo nada más por el día de hoy, reitero mis agradecimientos por la asistencia a esta cita de primera matrícula, segunda sesión. Y pues hasta la próxima encuentro. Feliz Chao. noche. Buenas Feliz gracias. noche para todos. Listo, Feliz profe, noche. muchas gracias. Que Muchas descanse. gracias, profe. Feliz noche. Con gusto. Listo. Alcancé a enviar.